Escondida en un rincón de la bella Ciudad de México se encuentra la Fuente de Belén, que es la más antigua de esta capital, oculta bajo la sombra de los rascacielos, manchada por el humo del transporte público, testigo del paso de miles y miles de personas que a diario circulan frente a ella, ignorada por muchos y apreciada por algunos, ya sin agua y con muchas cicatrices ocasionadas por el tiempo, aún luce orgullosa, bella y de pie en las inmediaciones del bosque de Chapultepec, donde iniciamos la crónica de hoy. Mis muy queridos amigos, en efecto, esta es la fuente más antigua de la Ciudad de México y el día de hoy vamos a hacer un recorrido desde lo que es el paradero del metro Chapultepec, donde nos encontramos en este momento, hacia la zona de Salto del Agua. Es un recorrido hacia el pasado, pero en el presente que sin duda alguna te va a encantar. Oye, pero antes que nada permíteme presentarme. Por si no me conoces, yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi canal de YouTube, donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos juntos lugares padrísimos de esta mi querida Ciudad de México, de mi país y por qué no eventualmente y de vez en cuando de otras latitudes del mundo. Así es que pues acompáñenme a este formidable y fantástico recorrido. De su creador se desconoce el dato, pero dicen los que saben que se construyó en 1775 y que formaba parte del acueducto Belén de las Flores, inaugurado en 1779 por el virrey Antonio María de Bucareli, pero otros afirman que en realidad fue el virrey Agustín de Ahumada y Villalón. De aquí partían 902 arcos a lo largo de 4 kilómetros que distribuían agua hasta llegar a la fuente de Salto del Agua, cuya historia, por cierto, conoceremos al final de este capítulo. Y antes esta fuente se encontraba en la entrada del bosque de Chapultepec. También se dice, mis queridísimos amigos, que la fuente se encontraba en el Cerro del Chapulín, donde está el castillo de Chapultepec, donde brotaba el agua, que bajaba justamente por el cerro, circulaba el agua por toda esta zona que hoy se llama Avenida Chapultepec y que ahorita vamos a recorrer, y llegaba hasta lo que se le conocía como la calle del Niño Perdido, que luego fue San Juan de Letrán y hoy se conoce como Eje Central Lázaro Cárdenas, donde también vamos a encontrar unos datos y un lugar que los va a sorprender. Pero las exigencias de los cambios en una ciudad que crecía y lo sigue haciendo día con día, hicieron que la fuente se trasladara a distintos sitios cercanos. El primer movimiento fue en 1920, pues estorbaba para la construcción del actual circuito bicentenario o circuito interior, como muchos aún lo conocemos. De esta forma la pieza se fue a la avenida Constituyentes. Para 1921 se cambió de nuevo tras realizarle algunas modificaciones, pero después de la demolición del acueducto de Chapultepec, su labor de embellecer a la ciudad y proveer de agua terminó. Fue jubilada y se convirtió solo en un objeto decorativo. De nuevo se movió en la década de los 70 a la glorieta de Chapultepec. Luego se sometió a un proceso de restauración y se colocó en su sitio actual, que es la explanada principal del paradero de camiones a las afueras del metro Chapultepec de la línea 1. Tristemente, mis queridísimos amigos, como podemos observar, pues la fuente ya se encuentra sumamente deteriorada por todos estos cambios. Actualmente, únicamente el 20% de esta preciosa fuente es original y el restante 80% pues ya se trata de partes restauradas. Y esta, mis queridísimos amigos, justamente es la avenida Chapultepec, una avenida que realmente ha sido remodelada al paso del tiempo y podemos observar, por ejemplo, que ahí en medio pues se encuentra un camellón, aquí debajo se encuentra una ciclopista y es una avenida, mis queridos amigos, muy moderna ya, donde podemos encontrar además todo tipo de comercios. Podemos encontrar hoteles, restaurantes, hospitales, bares, tienditas, barberías, en fin, muchísimas cosas. Todo lo que tú te imaginas vas a poderlo encontrar en esta avenida Chapultepec, que inicia justamente en el paradero del metro Chapultepec y termina su nombre como tal, si no mal recuerdo, en la avenida Cuauhtémoc, donde justamente se encuentra Televisa Chapultepec. Aunque la avenida sigue, bueno, ya cambia de nombre, pero pues esta es una de las avenidas importantes de la ciudad y es justamente por todo esto por donde bajaba el agua que brotaba en el manantial, pasaba por la fuente de Belén y seguía su curso por toda esta avenida. Sigo caminando por lo que es la avenida Chapultepec, mis queridísimos amigos, que en algún momento se le conoció como el acueducto de Chapultepec. Y es que justamente
aún quedan los vestigios de lo que fuera este acueducto. Son estos preciosos arcos que podemos observar. Esto, mis queridos amigos, es justamente el México de hoy, es el México de ayer y es el México de siempre. En este punto te hago un paréntesis para comentarte dos cosas. Una, que el logotipo de la estación Sevilla de la línea 1 del metro se inspira justamente en estos 20 arcos. Y otra, pues para decirte que me ayudaría mucho si te suscribes a este canal de YouTube, que no te cuesta nada y a mí me apoya para seguir creando estos contenidos. Dicho esto, te platico que a pesar de que aún me aguarda un gran tramo para llegar al otro sitio que te quiero mostrar, caminar por las calles de la ciudad es algo que siempre disfruto, sin importar la distancia, el clima u otro factor. Llego a la glorieta del Metro Insurgentes, donde muchos jóvenes se reúnen para disfrutar de conciertos musicales gratuitos. Aunque pude abordar el metro, decidí continuar a pie. Llegué a la esquina donde aún hay cicatrices abiertas, esas que no se borran y quizá nunca lo hagan. Sigo avanzando por Avenida Chapultepec, mis queridos amigos. Aquí en el punto donde estoy, que acabo de pasar Avenida Cuauhtémoc, que está de ese lado, aquí se hace una bifurcación, se hace una especie de Y, y de este lado es Doctor Río de la Loza y del otro lado es Avenida Chapultepec. Y justamente aquí a mis espaldas, en lo que hoy es este Banco Santander, antiguamente se encontraban las instalaciones de lo que era Organización Radio Fórmula, que en 1985, en el sismo, todo esto se vino abajo. En este lugar quedaron lamentablemente atrapados muchos compañeros de lo que entonces era Organización Radio Fórmula. Entre ellos, desde luego, pues estaba Sergio Rod, Gustavo Calderón, el Conde Calderón, que estaban transmitiendo el programa Batas, Pijamas y Pantuflas. Personas como a lo mejor tú lo ubicas a Pedro Ferriz de Con, que pues también trabajaba aquí, y muchos compañeros lamentablemente perdieron la vida cuando estas instalaciones se vinieron abajo. Y es un Banco Santander. Antiguamente también aquí es lo que era Recursos Humanos de Televisa. Bueno, pues el agua seguía su cauce por toda esta Avenida Chapultepec, que por cierto hace rato me equivoqué en un dato. Avenida Chapultepec no termina en Cuauhtémoc, y detrás de mí pues se encuentra Televisa Chapultepec, que justamente, pues como no me acordar, de Chapultepec 18. Estamos aquí en Valderas y Chapultepec. Híjole, qué recuerdos. La verdad es que hacía muchos años que no pasaba por esta zona, que no pisaba esta banqueta. Sí pasé muchas veces en auto, mis queridos amigos, pero pisarla así caminando como lo hacía en mis años mozos cuando trabajaba yo dentro de estos muros, pues obviamente que es algo que me trajo muy bonitos recuerdos. Otro recuerdo poco agradable es que justamente en 1985, en el sismo, aquí había una antena y esto se vino abajo. Todo esto cayó en el sismo de 1985. Bueno, fue un paréntesis, amigos, no me gusta hablar de esto, pero pues es un dato adicional. Y si continuamos sobre esta avenida, pues llegamos a lo que es la zona de Arcos de Belén. Justamente atrás de nosotros se encuentra lo que es el Registro Civil Central. Ya estamos muy cerca, mis queridos amigos, del otro punto a donde llegaba el agua que les quiero mostrar. Poco más adelante llegaba a mi destino final, otra de las fuentes más antiguas y hermosas de la ciudad, conocida como Salto del Agua. Y en esta fuente de Salto del Agua, mis queridísimos amigos, pues se veían unos personajes que eran los aguadores, que justamente en sus cochocoles, que eran unas vasijas, llenaban el agua y las llevaban a los vecinos de colonias aledañas. Y también, mis queridos amigos, pues mucha gente que venía por su agua aquí se reunía. Entonces este era un punto, un sitio donde la sociedad de aquel entonces pues se ponían a discutir los chismes del momento, los debates políticos, se armaban las tertulias, en fin, o sea, este era un punto de reunión, esta fuente era un punto de reunión muy importante para los habitantes de la Ciudad de México de aquel entonces. Este oasis funcionó por más de un siglo. La fuente fue construida en los últimos años del periodo colonial y es sin duda un bello ejemplo escultórico y artístico del México virreinal. Es rectangular, como puedes observar, y de cantera labrada. Su fachada barroca contiene un águila que envuelve el escudo de armas de la Ciudad de México, y en la parte alta se encuentran dos esculturas de mujeres que toman agua de una copa. Los chorros de agua salían luego de su largo trayecto por la boca de los peces para finalmente descansar en este contenedor central. Oye, por cierto, el logotipo de la estación Salto del Agua hace justamente alusión a la fuente, que tiene, por cierto, como vecino otro tesoro virreinal, que es la hermosa, muy hermosa capilla de la Inmaculada Concepción del Salto del Agua, erigida en el siglo XVIII. Es también un ejemplo de la arquitectura novohispana de finales de la colonia, pero bueno, ese es tema ya para otros capítulos. Y esto que estamos viendo, mis queridísimos amigos, es donde se encontraba la fuente original, porque ¿qué creen? Que esta se trata de una réplica muy bien hecha, por cierto, pero la fuente original fue trasladada en la década de los 60 a lo que es el Museo Nacional del Virreinato en el pueblo mágico de Tepozotlán, Estado de México.
¿Y tú conocías la historia de estas fuentes, del recorrido que hacía el agua desde el Cerro del Chapulín, de la fuente de Belén hacia esta zona de Salto del Agua en lo que era Niño Perdido, que luego se llamó San Juan de Letrán y hoy se llama Eje Central Lázaro Cárdenas? Si tienes algún dato más que aportar, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y mis muy queridísimos amigos, como cada semana, si este video te gustó o bien te fue de utilidad, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.